El viento helado de Berlín cortaba las calles como una navaja aquella tarde de noviembre de 1938. Las hojas secas danzaban por las aceras de adoquines, mientras los últimos rayos de sol se filtraban entre los edificios que caracterizaban el barrio obrero de la ciudad. Adolf, vestido con su característico abrigo de lana gris y sombrero tirolés, caminaba con paso firme por la Wilhelmstrasse, flanqueado por dos de sus hombres de confianza. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y decirnos desde dónde estás viendo esta historia impactante. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo un acto de bondad no solo salvó una vida, sino que transformó dos almas y creó un legado de esperanza que cambiaría a cientos de familias en los tiempos más oscuros de Berlín. A sus 35 años, Adolf ya era una figura conocida en Berlín. Su empresa de transportes y su almacén de suministros le habían otorgado poder, respeto y una fortuna considerable. Pero aquella tarde algo iba a remover las fibras más profundas de su corazón, recordándole quién había sido antes de convertirse en un hombre de negocios exitoso. Mientras se dirigía hacia su automóvil, Mercedes, estacionado frente al Hotel Adlon, sus ojos se detuvieron en una figura encorvada que se acuclillaba junto a la entrada de un callejón. Un hombre de mediana edad, vestido con harapos, extendía una lata oxidada a los transeúntes que pasaban apresurados, ignorando sus súplicas. «Por favor, señor, cualquier moneda». «Tengo hambre desde hace días», murmuraba el mendigo con voz quebrada. Adolf se detuvo en seco. Había algo familiar en aquella voz, algo que lo transportó instantáneamente a las calles polvorientas de Múnich, donde había crecido junto a otros niños de familias trabajadoras. Sus guardaespaldas lo miraron extrañados. «Señor Adolf, ¿todo bien?», preguntó Franz Weber, su brazo derecho, pero Adolf no respondió. Sus ojos estaban fijos en el rostro delgado del mendigo. Lentamente se acercó al hombre, que mantenía la cabeza baja, ajeno a la presencia del poderoso empresario. Klaus Hoffmann», susurró Adolf con incredulidad y emoción contenida. El mendigo levantó la vista lentamente. Sus ojos, otrora brillantes y llenos de vida, ahora estaban hundidos y apagados por el hambre y la desesperación. Pero cuando reconoció a quién tenía ante sí, su expresión cambió completamente. «Adolf, ¿eres realmente tú?», balbuceó Klaus intentando incorporarse con dificultad. Los dos hombres se miraron en silencio durante algunos segundos que parecieron eternos. Adolf recordó inmediatamente a su compañero de travesuras en las calles de Múnich, el niño que corría a su lado robando panes de las panaderías, el adolescente que había prometido junto a él que algún día serían ricos y poderosos. Klaus Hoffmann había sido su mejor amigo durante la infancia. Juntos habían compartido sueños, aventuras y la dureza de crecer en familias obreras en la Alemania de 1900 posguerra. Pero los caminos de la vida los habían separado. Mientras Adolf eligiera el mundo de los negocios agresivos, Klaus había intentado mantenerse en el lado honesto de la vida, trabajando en fábricas y talleres. «Klaus, Dios mío, ¿qué te ha pasado?», preguntó Adolf, su voz ahora cargada de una emoción que rara vez mostraba. Klaus bajó la mirada avergonzado. «La vida, Adolf, la vida. Perdí mi trabajo en la fábrica hace 8 meses cuando cerraron. Mi esposa murió de neumonía el año pasado. Los médicos se llevaron todos nuestros ahorros y aún así no pudieron salvarla. Después perdí la pensión donde vivía y aquí estoy». Las palabras de Klaus golpearon a Adolf como puñetazos en el estómago. Recordó la sonrisa radiante de Greta, la esposa de Klaus, a quien había conocido años atrás en una de las pocas ocasiones en que se habían reencontrado. Una mujer dulce y trabajadora que había sido la luz en los ojos de su amigo. El viento siguió soplando, llevando las hojas secas por la calle, mientras los dos hombres permanecían allí, uno representando el poder absoluto, y el otro, la miseria más profunda. Los guardaespaldas de Adolf intercambiaron miradas, comprendiendo que algo muy personal estaba ocurriendo.
Klaus, levántate, dijo Adolf finalmente, extendiendo su mano hacia el viejo amigo. Nadie que haya sido mi hermano va a pasar frío y hambre en mis calles. 2 horas después, Klaus Hoffmann se encontraba sentado en la suite privada de Adolf en el Hotel Adlon, sintiéndose como si hubiera caído en un sueño. Había comido su primera comida caliente en semanas: schnitzel asado, puré de patatas y vegetales frescos, todo servido en vajilla de porcelana fina. Sus manos, ahora limpias después de un baño caliente, temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café humeante. Adolf se había quitado el abrigo y aflojado la corbata, sentándose frente a su amigo de infancia con una botella de schnapps entre ambos. A pesar de su reputación de hombre de negocios implacable, en aquel momento parecía simplemente Adolf, el niño de Múnich, que solía compartir sus dulces robados. ¿Recuerdas aquella vez que el viejo Schmidt nos persiguió por toda la Marienplatz porque nos vio robando sus salchichas?, preguntó Adolf, sirviendo 2 vasos de schnapps. Klaus esbozó una sonrisa débil, la primera en meses. Corrimos tanto que pensé que mis pulmones iban a explotar, y cuando finalmente nos alcanzó, tú dijiste que había sido solo tú, que yo no tenía nada que ver, y me llevé la paliza de mi vida, rió Adolf. Pero su risa tenía un toque de melancolía. Pero valió la pena. Tú siempre fuiste demasiado bueno para meterte en problemas, Klaus, incluso en aquella época. Klaus tomó un sorbo del schnapps, sintiendo cómo el líquido calentaba su garganta. ¿Sabes qué es lo más irónico, Adolf? Que intenté hacer las cosas correctas toda mi vida. Trabajé honestamente, pagué mis impuestos, me casé con una buena mujer, intenté ser un ciudadano ejemplar. Y mira dónde terminé. Adolf se recostó en la silla, observando a su amigo con una mezcla de compasión y culpa. Y yo hice todo lo contrario, y aquí estoy, con más dinero del que puedo gastar. No te juzgo, Adolf. Nunca te juzgué. Cada uno tomó su camino, dijo Klaus mirando por la ventana hacia las luces de Berlín que comenzaban a encenderse. Pero ¿sabes una cosa? Incluso en mis peores momentos, incluso cuando estaba en aquella esquina pidiendo limosna, nunca dejé de creer que tú eras una buena persona. Siempre fuiste el que defendía a los más débiles en el barrio. Adolf sintió un nudo en la garganta. Los recuerdos se amontonaban en su mente. Klaus ayudando a su madre cuando estaba enferma. Klaus dando comida a los gatos callejeros. Klaus interponiéndose cuando los chicos mayores molestaban a los pequeños. Greta, cuéntame sobre Greta, pidió Adolf suavemente. Los ojos de Klaus se llenaron de lágrimas. Era un ángel, Adolf. Un ángel que se enamoró de un simple trabajador de fábrica. Nunca se quejó, ni siquiera cuando las cosas se pusieron difíciles. Cuando enfermó, vendí todo lo que teníamos para pagar los tratamientos. Vendí hasta la alianza de bodas de mi madre, pero no fue suficiente. ¿Sufrió mucho?, preguntó Adolf, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Los últimos meses fueron terribles. Tosía sangre todas las noches. ¿Pero sabes qué me decía? Me decía que había valido la pena cada día de dolor, porque había podido amar y ser amada, que incluso en la pobreza habíamos sido ricos en amor. Adolf se levantó y caminó hasta la ventana, ocultando las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Allá afuera, Berlín vivía su noche ajena al drama que se desarrollaba en aquella habitación. Pensó en su propia esposa Helga y en todo lo que había sacrificado por el poder y el dinero. Klaus, dijo finalmente sin volverse, quiero que sepas algo. Durante todos estos años, en medio de todo este mundo de negocios despiadados y decisiones difíciles, siempre pensé en ti como mi brújula moral. Cada vez que tenía que tomar una decisión difícil, me preguntaba qué haría Klaus Hoffmann. Klaus se acercó a su amigo y puso una mano en su hombro. Y yo siempre pensé que si Adolf creía en mí, entonces tal vez yo valía algo. Los 2 amigos permanecieron en silencio, mirando las luces de la ciudad.
cada uno perdido en sus propios pensamientos, y recuerdos de una amistad que había sobrevivido al tiempo y a las circunstancias. Al día siguiente, Klaus despertó en la cama más cómoda en la que había dormido en años. La habitación del Hotel Adlon era lujosa, con cortinas de terciopelo rojo y muebles de caoba pulida. Por un momento pensó que todo había sido un sueño. Pero la ropa nueva doblada cuidadosamente en la silla y el aroma de café recién hecho confirmaron que era real. Adolf ya estaba despierto, vestido con un traje gris impecable, leyendo el Berliner Morgenpost mientras tomaba el desayuno. Cuando vio a Klaus entrar en el comedor, sonrió calurosamente. «Buenos días, hermano. Espero que hayas descansado bien». Klaus se sentó frente a él, todavía sintiéndose fuera de lugar en aquel ambiente de lujo. Como no lo hacía desde hace mucho tiempo. «Adolf, necesito decir algo. Esto es maravilloso, pero no puedo quedarme aquí para siempre viviendo de tu caridad». Adolf dejó el periódico a un lado y lo miró seriamente. «Klaus, ¿qué sabes hacer?» «Me refiero a trabajos, habilidades. Trabajé 15 años en la fábrica textil Schneider. Conozco las máquinas, la administración, el manejo de personal. También sé de números. Llevaba los libros de algunos pequeños comerciantes del barrio antes de que todo se derrumbara». Adolf se recostó en la silla pensativo. «Tengo una propuesta para ti, pero quiero que sepas que puedes decir que no sin que eso afecte nuestra amistad». Klaus lo miró con curiosidad y cierta aprensión. «Quiero que administres mis operaciones legítimas», continuó Adolf. «Tengo almacenes, una empresa de transportes, propiedades para alquilar, negocios completamente limpios que necesitan de alguien de confianza que los administre, alguien que entienda de números y que tenga integridad». Klaus frunció el ceño. «Adolf, yo no sé nada de tus otros negocios y, para ser honesto, no quiero saber si hay algo cuestionable. Y precisamente por eso eres perfecto para este trabajo», respondió Adolf con firmeza. «Klaus, necesito a alguien que mantenga mis negocios honestos completamente separados de cualquier cosa dudosa. Alguien que no esté contaminado, alguien en quien pueda confiar ciegamente». Klaus guardó silencio durante varios minutos procesando la oferta. Finalmente habló. «¿Y si las cosas se ponen feas? ¿Si tus enemigos deciden usar tus negocios para atacarte? Tendrás protección, obviamente, pero más importante aún, tendrás mi palabra de que nunca, jamás, te pediré que hagas algo ilegal o que vaya contra tus principios. ¿Por qué, Adolf? ¿Por qué haces esto por mí?» Adolf se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento matutino de Berlín. ¿Sabes cuál fue el momento en que realmente me perdí, Klaus? Fue cuando dejé de tener a alguien como tú a mi lado. Alguien que me recordara quién era realmente más allá del poder y del dinero. Se volvió hacia su amigo con una expresión más vulnerable de la que Klaus jamás había visto. «En estos años construí un imperio, pero perdí mi alma. Cada decisión que tomo está teñida de ambición y frialdad. Pero si tú estás aquí administrando la parte limpia de mi vida, tal vez puedas recordarme que todavía hay bondad en mí». Klaus se acercó a su amigo de infancia. «Adolf, si acepto tiene que ser con una condición. Si alguna vez siento que me estás pidiendo comprometer mis valores, me iré sin explicaciones, sin rencores, simplemente me iré». Adolf extendió la mano. Trato hecho. Cuando estrecharon las manos, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado. No solo Klaus había encontrado una nueva oportunidad de vida, sino que Adolf había recuperado un pedazo de su humanidad perdida. «Hay algo más», dijo Adolf mientras soltaba la mano de Klaus. «Quiero que te mudes a una casa decente. Tengo una propiedad en Charlottenburg, en un barrio tranquilo, 3 habitaciones, jardín, cerca de una buena iglesia. Es tuya». Klaus sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. «Adolf, esto es demasiado». «No, hermano,
Esto es lo mínimo que puedo hacer por el hombre que me enseñó lo que significa la lealtad verdadera. 6 meses después, Klaus Hoffmann se encontraba en su oficina en el centro de Berlín, revisando los libros de la cadena de almacenes de Adolf. La oficina era modesta pero cómoda, con vista al Tiergarten. En la pared colgaba una fotografía de Greta junto a una nueva imagen de Adolf y Klaus el día en que había aceptado el trabajo, estrechándose las manos. Los negocios legítimos de Adolf prosperaban bajo la administración de Klaus. Los almacenes reportaban ganancias récord. La empresa de transportes había expandido sus operaciones, y las propiedades para alquilar habían conseguido contratos importantes con empresas de la ciudad. Todo completamente limpio, todo completamente legal. Klaus había cumplido su palabra. Jamás preguntó sobre otras actividades de Adolf. Y Adolf había cumplido la suya. Nunca le pidió que comprometiera sus principios. Aquella tarde Adolf visitó la oficina como hacía todos los viernes. Se sentó frente al escritorio de Klaus, quien le presentó los informes semanales. «Los números siguen siendo excelentes», dijo Klaus, pasándole los documentos. «El almacén de Prenzlauer Berg tuvo su mejor semana del año, y la empresa de transportes acaba de firmar un contrato con 3 empresas más». Adolf revisó los papeles, asintiendo con satisfacción. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto, Klaus? Que cuando leo estos informes me siento limpio. Como si una parte de mí todavía fuera aquel niño de Múnich, que soñaba con hacer algo bueno en el mundo. Klaus sonrió. Y yo me siento útil otra vez, como si mi vida tuviera propósito. ¿Cómo está la casa? ¿Te has adaptado bien al barrio? Es perfecta, Adolf. Los vecinos son buena gente. La señora Keller me trae sopa los domingos, y el señor Fischer me invitó a jugar cartas con sus amigos. Por primera vez desde que Greta murió, me siento parte de una comunidad. Adolf se recostó en la silla observando a su amigo. Klaus había recuperado peso. Su rostro tenía color nuevamente, y sus ojos habían recuperado algo de aquel brillo que recordaba de la infancia. Klaus, necesito decir algo. Estos 6 meses trabajando contigo han sido los mejores de mi vida en años. No solo por los negocios, sino porque me has ayudado a recordar quién soy realmente. ¿A qué te refieres? La semana pasada uno de mis socios propuso una transacción dudosa con una empresa que estaba en dificultades. Era una empresa donde trabajan familias trabajadoras. Antes ni habría parpadeado, pero esta vez pensé en ti, en Greta, en toda la gente buena que conozco y dije que no. Klaus se inclinó hacia adelante sorprendido. ¿Adolf? ¿En serio? No es la primera vez que pasa. Cada vez que tengo que tomar una decisión, me pregunto qué pensaría Klaus Hoffmann. Y sabes, casi siempre encuentro una manera de hacer lo correcto. Los 2 amigos se miraron en silencio durante un momento. Allá afuera, Berlín vivía a su ritmo acelerado, ajena a la transformación silenciosa que estaba ocurriendo en aquella oficina. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Continuó Adolf. Que al ayudarte, me ayudé a mí mismo. Al darte una nueva oportunidad, me di una nueva oportunidad a mí también. Klaus se levantó y caminó hasta la ventana. Greta siempre decía que las personas llegan a nuestras vidas cuando más las necesitamos. Creo que ella tenía razón. ¿Crees que ella estaría orgullosa de ti ahora? Klaus sonrió con lágrimas en los ojos. Creo que estaría orgullosa de los dos, Adolf. De ti por recordar tu bondad, y de mí por no rendirme cuando todo parecía perdido. Adolf se acercó a su amigo y puso una mano en su hombro. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a crear un fondo. Un fondo para ayudar a viudas como Greta, para que puedan pagar los tratamientos médicos, y otro para hombres como tú, que perdieron su trabajo y necesitan una segunda oportunidad. ¿Hablas en serio? Completamente en serio, y quiero que tú lo administres. Nadie mejor que alguien que estuvo en el fondo para entender cómo ayudar a otros a salir de ahí. Klaus sintió que su corazón se llenaba de una emoción que no había sentido desde la muerte de Greta. Esperanza. No solo esperanza para él,
sino esperanza de poder hacer una diferencia real en la vida de otras personas. Adolf. Creo que Greta estaría muy orgullosa de este plan, dijo finalmente. Y yo creo que nuestros padres allá en Múnich estarían orgullosos de ver que sus hijos no olvidaron las lecciones que nos enseñaron sobre ayudar al prójimo. Mientras el sol se ponía sobre Berlín, pintando el cielo de tonos dorados y rojos, los dos amigos de infancia planeaban su próximo proyecto, convertir su reencuentro fortuito en una fuerza para el bien en su comunidad. Adolf seguía siendo un empresario exitoso de Berlín, pero ahora también era algo más, un hombre que había redescubierto su humanidad a través de la amistad más pura de su vida. Y Klaus Hoffmann, que había tocado fondo pidiendo limosna en una esquina, ahora se preparaba para convertirse en el ángel guardián de otros que habían perdido la esperanza. La historia de su reencuentro se convertiría en leyenda en las calles de Berlín, recordando a todos que incluso en los corazones más endurecidos puede florecer la compasión y que a veces un acto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino dos. Años después, cuando las personas escribirían sobre Adolf, muchos mencionarían sus negocios y su empresa de transportes. Pero pocos sabrían sobre Klaus Hoffmann y el fondo de ayuda que crearon juntos, que ayudó a cientos de familias durante los tiempos difíciles. Pocos sabrían que detrás del empresario más respetado de Berlín había un hombre que nunca olvidó de dónde venía y quién había sido realmente. La amistad entre Adolf y Klaus Hoffmann demostró que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la humanidad puede encontrar una manera de brillar.